Bueno, buen día, gracias a todos por venir. Como saben, esta rueda de prensa ha sido convocada por la delegación de Podemos. Con nosotros está Pablo Iglesias, eurodiputado, y Rafa Mayoral, abogado experto en derecho hipotecario, para comentar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. Es un honor presentarles a Rafael Mayoral, como se señalaba, abogado experto en derecho hipotecario. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué le hemos invitado? Supimos hace poco de la sentencia Sánchez Morcillo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, como ustedes saben, ha declarado el procedimiento de ejecución hipotecaria en España ilegal. Eso podría querer decir que los desahucios son ilegales. Ante esa situación tomamos la decisión a través de nuestro grupo, el GUE-NGL, de invitar a Rafa Mayoral para que nos explicara en detalle las consecuencias que podía tener esta sentencia. Llevamos reunidos con él toda la mañana. Después de varias horas de reunión hemos decidido convocar esta rueda de prensa porque nos parece que los efectos que podría tener esta sentencia son, por una parte, alarmantes, pero por otra parte esperanzadores, porque abriría la vía a una paralización inmediata de los desahucios en España. Le voy a dar la palabra para que les explique algunas características, algunos elementos jurídicos muy importantes de esta sentencia, y después de ello pasaré a formular una serie de medidas concretas que vamos a proponer al Gobierno de nuestro país para que tome de manera inmediata. Rafa. Ahora se me oye. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer la oportunidad de poder estar aquí y poder participar de esa reflexión en torno a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y hacer un recuerdo a todas las personas que en el marco del conflicto de las ejecuciones hipotecarias pues han aportado su tiempo, su esfuerzo, y a todos aquellos que han sufrido lo que hoy hemos visto que confirma el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es que en España se violan sistemáticamente los derechos humanos en los procedimientos de ejecución hipotecaria. Es algo que viene denunciando la sociedad civil y que ha denunciado la plataforma Afectados por la Hipoteca, y que la sentencia viene a poner de manifiesto, ratificando lo que ya venía a manifestar en la sentencia del caso ACID, previa a la Ley 1/2013, y lo que viene a decirnos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que España ha incumplido, el Parlamento español y en concreto el Gobierno, que fue quien impulsó esa legislación, ha incumplido la sentencia del caso ACID, y nuevamente se ha producido un auténtico escándalo jurídico y han provocado un auténtico caos procesal derivado de esa violación de derechos y de ese incumplimiento de la sentencia. Esta situación no es algo que se escape a ningún jurista y era una evidencia a los ojos de todos y de todas, y se debe esencialmente al cumplimiento de los dictados del Gobierno con respecto a la Asociación Española de Banca. La Ley 1/2013 intentó cumplir o pretendía cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del caso ACID, y planteaba la posibilidad de argumentar cláusulas abusivas en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria. Mantuvo la desigualdad de las partes en el marco del procedimiento, impedía recurrir al deudor en una flagrante vulneración del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de la Directiva 93/13 y del artículo 24 y del artículo 14 de la Constitución española. Algo que ya fue denunciado en el recurso de inconstitucionalidad redactado por la plataforma Afectados por la Hipoteca, y algo que es más grave todavía, que fue planteado en cuestión de inconstitucionalidad por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Avilés. Desgraciadamente, frente a esa oportunidad de proteger los derechos de los ciudadanos, el Tribunal Constitucional español prefirió defender los intereses de los bancos, planteando que era una cuestión irrelevante la inexistencia de igualdad de las partes en el marco del procedimiento judicial. Algo que entendemos especialmente grave en esta situación. Creemos que esto es absolutamente inadmisible en un país que se pretenda llamar democrático. Al mismo tiempo, la Ley 1/2013 llega al punto del incumplimiento de la sentencia del caso ACID, en el caso en el que el propio ACID, la persona que fue la que motivó su propio procedimiento de ejecución hipotecaria, fue el que motivó esa sentencia y esa denuncia del procedimiento de ejecución hipotecaria como un procedimiento ilegal que violaba los derechos de los ejecutados, pues esa persona sigue sin ser restituida la vivienda y sin poder volver a su casa a esta fecha.
el Estado español ha incumplido, el Reino de España ha incumplido sus obligaciones, por culpa evidente de un gobierno que a fecha de hoy, desgraciadamente, no está respetando los derechos de las personas. Procedimiento de ejecución hipotecaria, podríamos desgranar más violaciones de derechos humanos. Hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha planteado uno. Es la primera cuestión prejudicial resuelta desde ese momento, pero vamos a tener más. Hay más de una decena de cuestiones prejudiciales pendientes de resolución ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y hoy nos encontramos ante un auténtico caos procesal y, lo que es más importante, ante el hecho claro y manifiesto a los ojos de cualquiera de que los procedimientos de ejecución hipotecaria ejecutados al amparo de la Ley 1/2013, donde no se haya permitido recurrir al deudor, son nulos de pleno derecho por suponer una violación sistemática de derechos humanos. Y hoy los jueces y tribunales de nuestro país tienen la inmediata obligación de cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y paralizar de inmediato todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, porque de otra manera estarían participando de una violación sistemática de derechos humanos y del incumplimiento de una sentencia que es de obligado cumplimiento para el conjunto de los tribunales de la Unión. Muchas gracias, Rafa. No sé si son conscientes ustedes de lo que esto implica, además de que los jueces deberían tomar nota de lo que ha ocurrido. El Gobierno en estos momentos no debería seguir dejando en una situación de desamparo a los ciudadanos. Desde Podemos exigimos, en primer lugar, al Gobierno español la redacción inmediata de un decreto ley que suspenda los procedimientos de ejecución hipotecaria, en concreto los artículos que van del 681 al 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Simplemente con la voluntad política del Gobierno de elaborar este decreto ley, a partir de mañana podría dejar de haber desahucios en España. En segundo lugar, nos parece que esto va más allá de cuestiones partidistas y que los diputados españoles de este Parlamento Europeo, ante la violación del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tenemos una obligación como europarlamentarios de defender a los ciudadanos de nuestro país, más allá de las etiquetas o las formaciones políticas de cada uno. Por eso me he permitido convocar una reunión de urgencia a la que he convocado a los portavoces de todas las fuerzas políticas españolas representadas en este Parlamento. Será a las 5 de la tarde en el GUE NGL, en el que les preguntaremos cuál es su opinión sobre esta sentencia y les invitaremos a trabajar conjuntamente para pedir al Gobierno el fin de los desahucios. Somos conscientes de que los diputados de diferentes partidos políticos españoles tienen familiares, tienen amigos que han sido afectados por esta lacra y ahora entendemos que toca defender a los ciudadanos españoles frente al comportamiento abusivo de los bancos y frente a las leyes que han puesto a los bancos por delante de los ciudadanos. Por nuestra parte nada más, encantados de responder a sus preguntas. Sí, Lara. Hola, buenos días. ¿Esta invitación es para los portavoces de los partidos dentro de la GUE o es también para los portavoces de los partidos españoles? De todos los partidos políticos españoles, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos. ¿Ha habido alguna respuesta de momento de esos portavoces? Hemos mandado la invitación hace 10 minutos, pero estamos convencidos de que asistirán porque es un tema que va más allá de las agendas de los partidos, tiene que ver con una sentencia que es crucial para nuestro país y que como diputados de esta Eurocámara no podemos obviar, y estoy convencido de que vendrán a la reunión y ojalá alcancemos un acuerdo que nos permita plantear claramente al Gobierno la posibilidad de acabar con algo que desean todos los ciudadanos españoles, independientemente de sus opiniones políticas, que son los desahucios. Sí, buenos días, Bernardo de Miguel, de 4. Dos preguntas, una para el abogado y otra para el eurodiputado. Al abogado me gustaría preguntarle si los jueces de oficio no paralizan los desahucios, ¿quién podría instarles a hacerlos? ¿Tendría que ser el Tribunal de Justicia Europeo, el Gobierno, la Comisión? ¿O cuál sería la iniciativa? Y al señor Iglesias me gustaría preguntarle, esta sentencia y la anterior muestra que desde el año 93 España ha incumplido la directiva europea. En cambio, la Comisión Europea no ha hecho nada en 21 años, ha tenido que ser los propios jueces españoles los que remitieran las cuestiones perjudiciales. La Troika, que revisó esta revisión de la ley, también le dio el visto bueno y ahí está la Comisión Europea, que es la encargada de velar porque se cumpla la directiva europea. Quería saber si ahora que desde
desde su responsabilidad como eurodiputado, va a dirigir alguna pregunta o va a instar o va a denunciar ese incumplimiento por parte de la Comisión Europea de sus obligaciones? Gracias. Bueno, en primer término, los jueces tienen la obligación de hacerlo, que eso es lo primero que habría que hacer. Los jueces tienen la obligación de cumplir con el Estado de Derecho. Desgraciadamente, los jueces de nuestro país tienen una deficiente cultura democrática y una deficiente cultura de derechos humanos, porque las obligaciones en el cumplimiento de los derechos humanos, en el cumplimiento de los tratados internacionales firmados y ratificados por España, pues son derecho positivo y debían haberlo hecho. No solamente con respecto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sino con respecto también al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que expresamente en observaciones generales del Comité de Naciones Unidas prohíbe los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, y hay que tomar en consideración cuál es la alternativa habitacional que se ofrece. En cualquier caso, todos los mecanismos legislativos están puestos encima de la mesa y se podrían tomar para poder impedir la aplicación de una ley que es ilegal. Porque lo que viene a decirnos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que la normativa española está fuera de la ley y viola los derechos humanos. Y eso habilita, lógicamente, a todos los poderes públicos a cooperar para el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos. Pero digo más, la Asamblea de Naciones Unidas dice que tanto las administraciones públicas, las entidades privadas y las personas no solamente tienen el derecho, sino la obligación de defender los derechos humanos. En lo que respecta a su pregunta, es evidente que ninguna de las tres instituciones que forman la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, han estado a la altura de los desafíos democráticos de Europa, especialmente en un momento en el que los derechos civiles y los derechos sociales de buena parte de los ciudadanos europeos han sido vulnerados, y nosotros seguiremos denunciando eso. Pero hay una diferencia fundamental. Nosotros somos europarlamentarios. Nosotros, digo, todos los españoles que estamos aquí porque nos han puesto los ciudadanos. Nosotros no estamos representando a poderes financieros, nosotros representamos a los ciudadanos, y creo que estamos en un momento en el que es crucial reivindicar este Parlamento como un espacio que no abandone a los ciudadanos frente a las instituciones europeas que se han demostrado en los últimos tiempos defensores de los que nos han llevado a la crisis del sistema financiero. Por eso nuestra propuesta quiere ser transversal. Yo no conozco a nadie que esté a favor de los desahucios, no conozco a nadie que piense que los desahucios son justos. En este momento toca dejar los partidismos a un lado y que los representantes de la ciudadanía exijamos a nuestro gobierno que cumpla el derecho europeo, que es derecho de obligado cumplimiento en nuestro país, y si eso sirve para acabar definitivamente con la lacra de los desahucios, nuestra presencia en este Parlamento tendrá sentido. Alberto. Sí. Hola, buenos días. Yo quería saber exactamente cuál es, qué es lo que le van a plantear a los demás partidos políticos en la reunión de esta tarde, en qué términos, y también me gustaría saber, en anteriores relaciones, charlas que hayan podido tener con otros partidos, con otros eurodiputados españoles, cuál ha sido el nivel de recepción, por así decirlo, de vuestro mensaje, y si de momento os sentís escuchados por parte de las demás delegaciones. Gracias. Gracias, Alberto. Lo primero que les vamos a preguntar es si conocen la sentencia y qué opinión les merece. En caso de que no sea así, pues aprovecharemos que hemos invitado a un especialista para que les explique las consecuencias que tiene. Y a partir de ahí habrá que buscar un consenso para exigir algo que es muy sencillo. Si una serie de artículos de la ley española de enjuiciamiento civil son ilegales, eso genera una situación de alarma social, porque eso querría decir que hoy, que mañana, que pasado se podrían producir ejecuciones hipotecarias, desahucios que irían contra el derecho, y que por lo tanto el Gobierno tiene la obligación de actuar, y que nosotros, en tanto que diputados europeos, estamos obligados a exigirle al Gobierno que actúe, porque se está incumpliendo el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Respecto a si hemos encontrado receptividad en nuestras propuestas, creo que sí, y hay algunas pruebas. Muy pocos imaginaban, antes de que llegara Podemos a la Eurocámara, que el Partido Socialista, a través de su nuevo secretario general, ordenara a sus eurodiputados incumplir el pacto al que habían llegado con los conservadores para votar en contra de Jean-Claude Juncker. Para nosotros es un gesto que valoramos positivamente, que hayan rectificado en este sentido, y ojalá nuestras propuestas sigan influyendo en otros grupos, y estamos convencidos que en un tema
en un tema como este la responsabilidad y el sentido de Estado primará sobre los intereses partidistas. Sí, Griselda. Gracias. Griselda Pastor, de la cadena SER. ¿En cuánto tiempo pensáis que el Gobierno podría arbitrar este decreto ley para anular la legislación actual? Y si he entendido bien, os reunís con los partidos españoles aquí, pero la actuación tendría que ser en Madrid, ¿no? Por decir así. O sea, ¿qué esperáis? ¿Que el Partido Socialista se comprometa de alguna forma clara a hacer de este tema una prioridad inmediata? Nos encantaría que fuese así y estamos dispuestos a cooperar con los demás grupos, incluso para hacer una propuesta de texto redactado de decreto ley para el Gobierno, para que pudiera llevarse a cabo en esta misma semana. No tendría que ser un decreto ley muy extenso y conocemos bien la premura con la que este Gobierno ha trabajado redactando decretos leyes que han modificado aspectos fundamentales de la legislación española. Es una cuestión de voluntad política y pensamos que nuestra obligación, estando aquí, estando en el espacio que aspira a representar la soberanía europea, cuando se vulnera un artículo, en este caso de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, nos obliga a actuar y ojalá podamos hacer todos los europarlamentarios españoles juntos esta exigencia al Gobierno y que el Gobierno esté a la altura de las circunstancias y proteja a los ciudadanos. Lo único que le estamos pidiendo al Gobierno es que cumpla la ley. Vale. ¿Alguien más quiere preguntar? Vale, pues esto ha sido todo. Les mantendremos informados y gracias por venir. Gracias.